Out my head I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. People waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. To feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. To school and I was very marvelous. No one knew me, no one knew me. The teacher told me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you things, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad Muy buenas, Pepes. ¿Qué estamos? ¿A viernes ya? ¿Cómo pasó la temporada de junio? Ya estamos prácticamente a un tercio del mes, ¿no? Ahí a pasitos, a mitad de mes estamos, que un tercio. Ya estamos prácticamente a 15. Fin de semana pasa, comienza el lunes, después viene el martes, después viene el miércoles. Y después que viene el jueves, después el viernes y así, ¿no? Y vos te tenés que mantener siempre siendo rentable, ¿no? En la escuelita estamos explicando psicotrading y lo que tiene que ver también con gestión de riesgo, acompañado obviamente de una que otra estrategia, ¿no? Y técnica. ¿Por qué? Porque el 90% es tu cabeza, el resto es la técnica o la estrategia. Obviamente la técnica va de la mano de práctica, ¿sí? Que se explican en la escuelita de Planeta Pepe. Sumate a Discord, participá y bueno, y seguirás sumando añitos para pasar alguna dimensión, ¿sí? También a Telegram, gente, y a las redes, si les gusta, del Planeta Pepe, para pasarla bien, para subirte a la nave, para escuchar música. Ahí hay un par de alumnos, ¿Cómo te fue en el oro hoy? ¿Operaste el oro ayer a la noche o no? Contestame, porque si no, te repruebo, ¿Cómo te fue en el oro? ¿Entraste, saliste, se te convirtió en intradía, fue scalping? ¿Qué pasó ahí, Si me estás escuchando, comentame si te sirvió, si la técnica que vos estás utilizando a vos te sirve para tu cabeza. Obviamente con el tiempo, a medida que pasan, ¿no?, los meses, las semanas y la práctica sobre todo, le vas tomando confianza, pero no tenés que creértela. Cuando le tomás confianza, siempre respetar el mercado, ¿no? Ahí casi me quedo, ¿viste? Se me durmió la lengua. Fin de semana, viene viernes, fin de semana largo encima, y bueno, a disfrutar, ¿no? Gente, ayer estuve compartiendo un short cortito, mírenlo, que está bárbaro, muy interesante acá. Esta estrategia, la ven acá, la donde está el astronauta, que tiene que ver con el Planeta Pepe, no el que tiene el celular o el que tiene la cervecita para disfrutar del fin de semana. Este que está acá, ¿sí? Donde está Pepe Mila ahí hablando, el que está en este momento hablando con ustedes, Pepe Mila o Mila Pop Trader cuando sale del meme. Bueno, ahí estoy mostrando un indicador, un par de indicadores customizados creados por mí, sencillos, pero que pueden servir para pasar una cuenta de fondeo, ¿sí? O para tu cuenta, pero sobre todo para las cuentas de fondeo. Después vamos a estar viendo... Se iba el amigo. Que me atraganté con una semilla en vivo, se iba, viste, loco, se fue en vivo el del Planeta Pepe, decía.
Tremendo. No tomen mate con yerba como es la bombilla no te la prestan y tenés que usar una media tapada. Cada tanto un tronquito te podés tragar, ¿viste? Me están brillando los ojos de alegría. No, dice, se tragó un pedazo de rama el amigo que lo tengo acá. Bueno, lo que les decía. Bueno, escuchen esto. Escucha esto, para arrancar fin de semana. ¿Cómo se llama esta canción? Escucha. Oh, clásico de los 90, muy viejo, nacional argentino. Le pegaron en 2 temas los amigos, ¿no? Pero viste que 1 o 2 temas le pegan y a disfrutar. Escucha, ¿cómo se llama esta canción? Che, no me da para ponerla más fuerte, si no sabés, ¿no? Pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Esa. Nada, tremendo esto, ¿no? Cómo me gusta. Vamos a escuchar un poquito para cargar la nave y ya estamos llegando al planeta Pepe, ¿sí? Que me voy, hombre. Me está llorando el ojo y no sé por qué, ¿eh? Bueno, seguimos. Después le ponemos enterito al temita, ¿no? Un clásico de los 90. En los boliches, ¿lo escuchaste alguna vez si sos de Argentina? Bien, esto lo cantan las hinchadas de fútbol muchas veces, ¿no? Y vamos a ganar. Boquita. Bueno, vamos. Gente, este indicador que está acá te puede servir para pasar alguna cuentita. Miren el video, van a entender que no porque sale una pelotita, una flechita, te vas a meter en una compra, una venta. Tenés que tener una estructura, un análisis previo, ver en qué temporalidad y con qué divisa, ¿no? O con qué derivado o con qué criptomoneda, ponele. Pero, o con qué índice, pero tenés que hacer un backtesting anterior. Ahí les muestro una pequeña idea de algo que salió positivo, como puede salir negativo, ¿no? La idea es buscarle la vuelta para que vos, con tu cabeza, tu psicología, tu gestión, que la vas armando, hagas un 2-1, un 3-1, un 1-1 o inclusive un 1-3 en contra, pero vos sabés que en 1 siempre llega más rápido que al 3, ¿no? Si fuera al revés. Yo recomiendo siempre riesgo-beneficio, donde el beneficio sea superior al riesgo, ¿eh? Bien, ¿por qué? Porque ahora lo vamos a ver con el Nono Pro. Si hacemos algún pequeño backtesting y tengo tiempo, porque estoy por recibir en este momento, si no me toca el timbre el amigo, estoy por recibir un regalito, así que me mandan de otro lugar, de otro planeta, viene un regalito hacia mi casa y estoy ahí desesperado, por eso estoy tan contento, ¿no? Estoy esperando ansioso como los nenes. Después lo ves, esto era. Pero bueno, estoy ahí esperando. Así que si ustedes me quieren hacer algún regalito, acá estoy esperando, sobre todo los alumnos del planeta Pepe, ¿sí? Los pepitos que les estoy enseñando. ¿Cómo te fue en el oro? Respondeme porque mañana no te hago el streaming, no, respondeme eso, amigo, Bien, que venís bien, amigo o amiga o amigue o meme, como quieras, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito. El short es este. Mírenlo. Se van a reír un poquito. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está el short. ¿Sí? El primero, el de la cabeza de Pepe Mila. Ahí estamos. Mírenlo. Revísenlo. Pasen por ahí. Y después, si quieren revisar algunos lives en vivo, acá tienen varios en vivo para ir viendo. Donde, bueno, cuando puedo hago los streaming en vivo. Pero si van hacia el pasado, casi 400 videos, estamos de lunes a viernes todos los días con tips, con estrategias, con robots que voy creando, con indicadores que voy creando. Pero si vos no sabés crear nada, igual la pasás bien porque podés operar en vivo con nosotros o aprender muchas cosas, muchas técnicas, muchas estrategias, muchas ideas que están en todos estos videos, ¿sí? Así que súmense, gente, Vamos rapidito, comenzamos la sesión de Nueva York, ya estamos también continuando la de Londres. Vamos a pasar también acá, miren esto un poquito. Acá tienen Discord por si les interesa. Súmense acá a Discord porque el bienvenida la van a tener por acá. Se van a sumar a Discord y una vez que se suman acá a Discord me avisan porque si no, no van a ver la sala número 1, que es esta que estoy marcando. Ahí van a aparecer y tienen que participar, ¿no? Obviamente para que entre ustedes se produzca alguna charla, por más que no se conozcan, no sean tímidos, Y después, obviamente, vamos a estar enseñando cuando seamos cierta cantidad, como digo siempre, por lo menos un paquetito de pepes para no arrancar con 2 y después con 3 y después de vuelta que se sume otro y arrancar de 0. Cuando seamos cierta cantidad comenzamos la escuelita en general, ¿sí? Una escuelita que va a estar en la sala número 2 y en la 3 van a ver las herramientas, ¿sí? Así que súmense, gente, van a operar, seguramente van a estar operando, miren acá, a ver.
Noticias fundamentales no. Estas son noticias que vienen ahora, gente. Acá abajo las comparto. 13 de junio. Fíjense en el dólar sentimiento. Ahí está, en un ratito 9:30 de mi país. O a las 11. Bueno, vamos a ver ahora cuál es. Me parece que es a las 11, ¿no? Ahora vamos a chequear. GMT-3 de mi país. Y acá tenemos en avisos. Observen que tenemos. A ver acá, ¿dónde están? Este es el que quiero que usen los PP que están todos los días, ¿no? Participando cuando hacemos un paquete donde van a ver cómo entre ustedes se van a ayudar a usarlo y van a encontrar acá, esperen que les paso acá, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, acá, este panelcito que es un semiautomático el panel, pero después el resto es automático. Vos lo podés dejar en un BPS operando el mono este que está acá, en un BPS operando este gato que está acá, el nono para una cuenta de fondeo, el refusilo, el piranha, la ballena, que serían obviamente no rompimiento, está muy bueno ese robot, está todo adentro, ¿sí? Son 7 o 8 técnicas aparte de lo que yo les explico que utilizan este panelcito que está acá para operar, por ejemplo, pares volátiles en un par de minutos y poder llegar a hacer, ¿no?, algún profit interesante, ¿sí? Bien, gente, me voy. ¿A dónde? Vamos a pasar a la gráfica. TradingView, arrancamos con criptomonedas. Vamos a ver un poquito velas diarias. Bueno, se ha quedado el amigo después del rompimiento de máximos históricos. Después vamos a pasar obviamente al índice del dólar y a lo que operamos nosotros, a lo que más me gusta a mí, a las divisas, ¿no? Al dólar, a la libra, al yen, ¿sí? Al franco suizo, al neozelandés, al australiano, al canadiense. No sé si me falta alguno. Franco suizo, son 8, las 8 moneditas más importantes que las vamos combinando, ¿sí? Obviamente el oro es el que más opero, ¿sí? El que más dolores de cabeza me da, ¿no? Pero el que más me gusta, ¿viste? Porque hago scalping. Bien, con el oro, ¿eh? Bien, vamos a meternos dentro de Bitcoin. ¿Qué ven en Bitcoin? ¿Una tendencia bajista o alcista? Si es algo macro, alcista, ¿no? Tremendamente alcista, con impulsos y retrocesos. Después les voy a explicar algunas cositas. No sé si no les explico ahora porque me olvido de algún par de velas que pueden tener... Vamos a ver acá, de algún par de velas japonesas que pueden tener como idea, no solamente los soportes, resistencias, las convergencias con números redondos, Fibonacci. Si no entendés nada, quédate porque igual vas a ir aprendiendo, ¿eh? Sumate, quédate, ¿bien? Acá estamos viendo tendencia alcista, fíjense que rompe el último alto, acá. Genera un nuevo alto que es el máximo histórico cuando llegó allá arriba de los 100, más o menos 111. Se devuelve y ahora no genera un alto más alto, está por debajo, ¿sí? Hay que esperar que rompa ese para generar un nuevo máximo histórico. Veremos si lo genera estas semanitas con las noticias de Trump, ¿no? A favor de las cripto o en contra, veremos. Siempre hay palos en la rueda para las amigas, pero recuerden que es una moneda en el tiempo digital, ¿sí? De refugio, que va a ser utilizada como el oro, si no más, así que atentos ahí, ¿sí? Y el oro también, obviamente. Cualquier quilombillo en el planeta, la gente, ¿no?, se va al oro, ¿sí? Por eso siempre va alcista. Ahora vamos a ver el oro en temporalidades mayores, van a ver que es una bomba hacia arriba siempre. Por eso hay estrategias que solamente operan compras nada más, ¿sí? En mi caso busco ventas, compras y ventas, porque me meto un minuto en las técnicas que tengo para el oro, las técnicas piranha, ¿no? Bien, escucha. ¿Cómo hablas, Pepe? Tremendo lo tuyo. Me voy a meter dentro de la velita de una hora. Una velita que es un martillito o un hombre colgado. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarles una cosita interesante que van a ver ahora, ¿sí? Para la liquidez, cuando buscas order block, cuando buscas algunas zonas para hacer una venta o esperar una venta o una compra con órdenes pendientes o a mercado y hacer alguna diferencia. Un par de patrones para que tengan y sumar, ¿sí? Me voy a ir ¿a dónde? Vamos a ir al pizarrón del planeta PP. Y seguimos, ¿eh?
Bien, acá estamos. No vamos al pizarrón, parate que agrego al director, porque si no, no podemos estar ahí. Estamos dentro del pizarrón. Paint, ¿se acuerdan del famoso Paint? Ese es el pizarrón de Planeta Pepe por ahora, porque tenemos que comprar uno, ¿no? De verdad. No, bueno. Hay distintos tipos de patrones de velas japonesas con distintos nombres. La más conocida son las velas. Parate que vamos a hacerlo con un rectangulito. A ver ahí. ¿No? Las velas elefante, distintos tamaños de velas elefante. Obviamente no tomemos en cuenta las de las noticias de alto impacto, ¿no? Pueden ser alcistas, pueden ser bajistas. Estas son las más interesantes para seguir la tendencia, ¿no? Si vos tenés, por ejemplo, ¿no? Venís así, ¿no? En caída, vamos a hacerlo con otro dibujito, párate, a ver. Venís ahí en caída y te toca esta vela que rompe estructuras de acá a la izquierda. Obviamente está bueno seguir hacia arriba, ¿no? Estas velas, mientras más grandes son, quiere decir que más volumen, más fuerza hay. Ojo con las de alto impacto porque disparan hacia arriba y muchas veces lo que dispara se devuelve y te saca enseguida, ¿sí? Y son milisegundos muchas veces, aparte del spray y del deslizamiento, ¿sí? Estas yo te diría que son las más poderosas para que tengan en cuenta. Cuando ven estas velitas y ves que la tendencia es saludable, ¿sí? Y hizo esa velita en un fractal acá, por ejemplo, supongamos que acá hace esa velita ahí, vos te podés meter una compra acá, ¿sí? Si va para abajo, y bueno, la estadística es que muchas veces, la mayor cantidad de veces, muchas veces, según el par y la temporalidad, sigue la tendencia de esa vela, ¿no? Para generar seguramente algunos rompimientos hacia arriba, o para llegar a un alto anterior, ya sea que viene de acá o que seguía de acá abajo, ¿sí? Así que estas yo las pondría como primera opción, ¿sí? Como primera opción. Después, agarramos el pizarrón. Solemos tener otras que ustedes quizás no las conocen, que les voy a mostrar. Hay algunas que son así. Vamos a dibujarla ahí. Ahí. Y ahí. ¿Cómo se llaman esas velas? Ya sea así o, por ejemplo, puede ser así. O vamos a poner color rojo para ti. Ay, Pepito. Ay, Pepito. Vamos a hacerlo al revés al palito. Estas serían las segundas más fuertes, ¿sí? A ver si podemos poner el palito. Bueno, supongamos que son así. Vos le podés poner el nombre martillo, porque tiene forma de martillo. O le podés poner el hombre colgado, si pones que está la carita y este el cuerpito sin bracitos y sin patitas, ¿sí? O estrella de la mañana. A lo que voy, esta también es interesante, ¿sí? Cuando vos ves alguna de estas no te asustes, puede ir a favor de la tendencia. Porque si el precio viene, ¿sabes lo que hizo esta vela si vas a gráfica de líneas? Lo que hizo esta vela, ¿dónde abrió? Abrió a dónde? Acá, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Si vos ves el pasado hacia el futuro, el precio va hacia adelante, ¿no? Esto lo que hizo fue este dibujo, algo así. Fue para abajo, que sería esto. Se devuelve hacia arriba, ¿sí? Y termina ahí. Entonces, si vos vas viendo esto, significa que puede hacer un retroceso y sigue hacia arriba, ¿no? Es un 70% de probabilidad de que siga. Ponele. Quizás no, quizás un 10 en el par o en la divisa que estás utilizando, ¿sí? Lo mismo hacia abajo. ¿Ven esta que está acá? ¿Dónde abre esta velita? Esta que está acá. Vamos a borrar acá un poquito. Esta. ¿Dónde abre esta? Esta. Esta abre acá. Si vos las ves del pasado, ponele que viene bajista, hace así, ¿sí? Viene hasta acá, dice el amigo. Perdón, para que lo dibuje al revés. Ahí está, acá, ahí abre la velita. Supongamos que el precio viene, abre acá, ¿sí? Se va hacia arriba y va hacia abajo. Eso que están viendo ustedes, después habrá retroceso seguramente y rompimientos, o no, o se devuelve, pero si se devuelve podés perderla. Pero ese dibujo que te hice hasta acá, vamos a borrar. Escucha. Qué lindo dibujo, che. Pero para que se me complicó ahí. Ahí está. Esto que le dice acá es esto. Y voy a cómo, sí, es esto. En la gráfica de líneas no ves la mecha, que sería este palito que está acá. ¿Sí? Ves el cuerpo, pero tampoco el cuerpo, ves la línea, ¿no? A lo que voy. Sube el precio, cae el precio. Rompe, supongamos, el bajo anterior y termina por debajo con un pedazo más grande hacia abajo, que serían los pip que le llaman los traders, ¿sí? O la distancia en puntos, como quieran ustedes, ¿bien? Bueno, eso que está ahí sería la segunda opción como fuerte. Recuerden, la primera fuerte, esta. Pará. La primera fuerte, decía el amigo, esta. Ahí, vamos a dibujarla ahí. Ahí.
o hacia abajo. Vamos a dar el ejemplo hacia arriba. La segunda fuerte, la del palito, ¿sí? Ahí, hombre colgado o martillo si querés, o martillo invertido acá, o estrella de la mañana si te gusta, ¿sí? Después tenés otras que pueden ser algo así, que tienen un 50% ya según la temporalidad, según la sesión, según el momento. Tenés que interpretar el pasado, ¿no? Las que son así. Ahí. Suponete esto al revés sería, ¿no? Lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta velita? Lo que hace esta velita es, bajó, para si llega a bajar tipo rectángulo, salir de ahí, maravilla. Baja, que sería esto de acá, ahí. Sube hasta allá arriba, hasta acá, y se vuelve. Si vos vas al pasado, lo que encontrás en gráfica de línea es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece que puede pasar? Y capaz que baja un poco más, capaz que después rompe y sigue la tendencia. Entonces, tiene posibilidades de seguir hacia el alza, ¿sí? Bien, bingo, dice el amigo. Después tenés otras, ¿no? A lo que voy. Tenés miles de formas de nombre de lo que vos quieras, patroncitos de lo que vos quieras, ¿sí? Lo que importa es que vos sepas, por ejemplo, podés encontrar dojis, los dojis los conocen, ¿no? Los que tienen poco cuerpo y tienen una variedad de mechas o de highs y lows o de sombras, de witch, ¿no? Que sirven, por ejemplo, podés encontrar, ya que estamos con las velas alcistas, vos podés encontrar acá algo así, distintos tamaños, ¿no? Algo así. Donde el cuerpo es chiquito y las mechas son altas. ¿Qué pasó ahí? Esto lo estoy explicando en la escuelita, gente, ¿eh? Para los alumnos a ver si tomaron la clase, ¿no? Supongamos que arrancó, puede haber arrancado para abajo. Obviamente que va así, porque va para el futuro. Subió hasta allá arriba y se devolvió casi en el mismo lugar donde se formó ese cuerpito que puede ser más grande. Si cierra acá, el cuerpito es más grande ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? También queda esa Z o ese zigzag, como que el precio está haciendo fractales alcito, bajito, va para arriba, ¿bien? Y después también podés encontrar, ponele, otras que son muy bonitas también, pero que muchas veces te asustan porque parece al revés de cómo tendría que ir la tendencia. Ahora van a ver cuando les diga si puedo volver esto hacia atrás. Hay otras que son, vamos a poner el palito ahí, ahí no, vamos a hacerlo bien, el palito hermoso ahí. Qué lindo tema, ¿no? Ahí está. Hay otras que son lo contrario, ¿a cuál? A esta. El palito está acá, azul, no rojo, azul, supongamos que va para arriba, y comenzó así. ¿Qué pasó ahí? Si vos vas al pasado y lo pones en gráfica de línea, lo que pasó ahí fue que el precio comienza, abre acá, ahí abre el precio, ¿ven? Ahí. Entonces abre así. Ponele que el precio viene bajista o alcista. Pero ahí en esa vela, suponete que esta vela es de 1 hora o de 4 horas. La vela se fue para arriba. Acá abrió. ¿Y a dónde se devolvió? Se devolvió por ahí. Entonces esta es la mecha y este cuerpito. Ahí, ¿sí? Bien, y te quedó un barquito con agüita ahí que va nadando con el sol y la luna radiante, ¿sí? ¿Le gusta? Bueno, eso significa que el precio, obviamente, comienza alcista, se devuelve porque hacen fuerza los que venden, las ballenas que venden, pero queda ahí. Puede pasar, como que no, de que el precio siga hacia abajo y rompa la apertura de la vela esta vela que está acá, o de que decida romper el nuevo alto, o de que se quede consolidando, formando un patrón de consolidación tipo así cuña y después rompa para arriba, o un patrón donde los altos y bajos son muy parecidos y son rangos, o viceversa, que sea una ampliación del precio donde acá iría cada vez más grande, ustedes lo van a ver tipo parlantito, y después va hacia arriba o hacia abajo, obviamente. Pero bueno, esta es la idea general, ¿sí? Entonces fíjense la cantidad de posibilidades o de técnicas que pueden tomar, no operando en un minuto. Yo opero en un minuto porque me gusta a mí, ¿no? Con rechazos, con tendencias, con consolidaciones. Pero en H4, por ejemplo, los que le gustan operar order blocks o imbalances o zonas de rompimiento o zonas de liquidez o todo lo que esté de turno nuevo, vos agarrás, por ejemplo, ¿no? No sé, supongamos que acá tenés varias velas, ¿no? El precio, una así, otra acá, ¿no? Con un cuerpito acá y una mecha hasta acá, y la mecha hasta acá. Ponele que estas son de un día, o de H4, qué sé yo, no sé.
Si te llega a salir así la vela, salí de ahí maravilla. Vos podés esperar la sesión de Londres, la de Nueva York, y esperar que el precio se devuelva hacia alguna zona para después buscar lo contrario, por ejemplo, ¿entendés? Porque si acá se frenó y dejó esta mecha en H4, en M5 capaz que acá encontrás order blocks interesantes para ir en ventas, por ejemplo, ¿no? No te digo hasta acá abajo, pero por lo menos hasta la apertura. Y capaz que estos son un 3-1. Pones ahí arriba el stop loss, por ejemplo. Un ejemplo que le doy como cientos que hay, ¿no? O podés ir, en vez de esperar que el precio vaya para allá arriba para buscar con un shell stop o un shell limit la venta, podés ir a favor de ese hacia arriba en un scalping, ¿no? Porque sabés que va a ir para ahí y cuando comienza la otra sesión se devuelve lo contrario, por ejemplo, ¿no? O en la misma. Así que está bárbaro, ¿no? Mirá lo que hay. De todo un poco, pepes. Escucha. Qué bonito que está esto. Bueno, me voy a ir a la gráfica, gente, un ratito. Me voy a ir a la gráfica a ver si hay algún pepito. Si veo los mensajes, Pepe firme como rulo estatua, dice el amigo ahí, o amiga o amigue. Buenos días, ¿cómo están, alumnos? ¿Están bien? Hola, profe. Vos no sé quién sos, te colaste, me parece. No, bien ahí, un temón. ¿Cuál? ¿Este? Decime, ¿salen los mensajes? No. Bien, ahí estamos. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Pepe. Un excelente día para todos. Muchas gracias igualmente para vos, Gracias. Viste que no hago publicidad, no hago nada. Esto se sube, el que está y el que no pasa nada. Lo podés ver en diferido, Así que acá estamos, genio o genia, Argeni, ¿cómo estás? Una dama, ¿no? Bien. Buenos días, ¿cómo le va, señor? Espero que estés bien, que pases un gran momento, un gran fin de semana. ¿De dónde son, gente? No hago publicidad, así que el que no se entera, estamos acá nosotros solos porque la nave es muy chiquita, ¿viste? Si subimos más de 10, tenemos que gastar en combustible, ¿viste? Y el gasoil, ojalá fuera el gasoil, ¿no? Y el petróleo está áspero, el petróleo, lo podemos operar algún día. Bien, me voy a ir a... Vamos a ver un poquito lo que veníamos viendo. No sé si eso les sirvió. Podemos explicar lo que quieran. Vamos a hacer también acá en las ruletas que les estoy mostrando. Voy a pasar primero a las ruletas. Obviamente, si no, no van a ver nada. Para que acá me dio la luz en la cara. Escuchá, ¿te gusta la música esta? Se viene, gente. El angelito en un ratito, Está contento, Pepe Mila hizo una sola operación en el día y me sirve para toda la semana próxima. Así que capaz que estoy todos los días con ustedes, decía el amigo. Bien, me voy a ir a dónde? Me voy a ir a... Estamos en TradingView, lo que les estaba explicando acá para redondear un poquito Bitcoin, si no van a decir, este amigo se puso a hablar de otra cosa. Vamos a borrar tendencia alcista, pero en este momento, si nos metemos dentro de Bitcoin, vamos a hablar un poco por encima, algo macro, y nos metemos a micro rapidito para mostrarles otra cosita, ¿sí? La idea es que veamos el índice también y obviamente el oro, el eurodólar, la libra dólar, lo que operamos nosotros, ¿sí? Si ustedes ven, fíjense en la descripción. Si quieren que analicemos algún par, avísenme antes de que pasemos al MT4, ¿sí? Si me llega la encomienda, me voy, gente, A ver, tengo que abrir, tengo que armar algo ahí, ¿sí? Ustedes me entienden, ¿no son ansiosos? ¿Ustedes no? ¿No querés que te toque el TP enseguida? ¿O no? ¿No les pasa eso? Cuando tenés el TP, una compra y tenés el TP ahí y un stop loss acá abajo. Y el precio va piqui, ¡ay, que me lo toque! Llega hasta ahí, ¡bum! Cayó. Te vas al baño, ¿qué pasó? Y decís, no, esto está mal. ¿Quién tocó? El mercado está contra mí, ¿o no? Y nada que ver, el mercado ni sabe que existimos, gente. Nosotros no movemos nada acá, las ballenas mueven. Por eso los pepes comunes somos traders. ¿Saben lo que es trader, no? Una persona común, comerciante que va y pone su platita, compra y vende, nada más. ¿Sí? No movemos el mercado, no vas a pensar que vos, porque haces una compra, movés la vela, ¿no? ¿Sabés los millones, trillones que se necesitan para estos movimientos? Bien, vamos a ver Bitcoin, dólar Tether. Vos acompañá, ¿no? Aprovechá. Impulso. Recuerden, rompió máximos históricos, hizo un pullback, pero se devolvió hacia abajo, pero ponele que son zonas, es un pullback, ¿sí? Vamos a ver si después rompe el alto mayor. Fíjense que hay un alto y un otro, dos altitos hacia la baja, y hay dos bajos. Vamos a borrar ahí. Vamos a marcarlo bien. Fíjense acá, bajos hacia arriba, altos hacia abajo, formando ¿qué? Un banderín, por ejemplo, ¿no? Una cuña, lo que quieran ustedes. Es probable que el precio venga hacia arriba. Fin de semana, ojalá que sea alcista, que rompa este
último alto más bajo que el anterior y que llegue el fin de semana una vela como esta de acá, ¿sí? Y que llegue a romper, ojalá, ¿no? Que mantenerse se va a mantener acá, pero si rompe, ojalá que venga a visitar un máximo nuevo, ¿no? ¿Habrá vida en otra zona del espacio? Que es esta, ¿no? Acá sabemos que hay, pero puede venir a buscar, ¿no? Muchas veces liquidez para sacar a algunos amigos y después irse hacia arriba también, ¿no? Fíjense que esto es muy tentador, ¿sí? Mirá qué carita tiene ahí el amigo. Por ahora estamos en una compresión macro, ¿sí? Una compresión, un rango donde el precio está interactuando entre altos y bajos, está generando ahí una zona de, ¿no? De cuña, si querés decirle. Si vamos a velas de una hora, vamos a ver una sensación alcista, o de 15 minutos, miren, de 30, interesante, miren ahí, ven, donde el precio pisó, tocó una zona de soporte de la cuña, la de velas diarias, a ver, ahí ven, y está generando un fractal, ya generó acá, otro acá, y está generando una sensación de que pueden haber altos y bajos hacia arriba para rellenar. Si rellena, este es el próximo alto a tocar y esta es la zona más o menos donde puedes llegar. Después, si está acá, podés ir en compra, pero yo te diría que busques más ventas que compras, ¿eh? Y si vas a vela de 5 o de 3 minutitos, vas a encontrar una sensación alcista donde lo que era cuña o lo que era bajista, ahora nos metemos a otro mundo, ¿sí? Fíjense. Vos podés seguir la tendencia. Si yo les pongo solamente esto, ahí ven, es interesante porque vos vas viendo cómo el precio va hacia arriba, respetando zonas estructurales y formando fractales, ven, ahí va dibujando el amiguito. Próximamente esta vela es muy interesante para que con un toque la venga a visitar. Después puede caer o puede quedarse enrangado acá jugando como jugó acá, ¿sí? Fíjense que son tipo espejos muchas veces, ¿sí? Así, bueno, por ahora está, podés tomarlo como seguir la tendencia, esta mini alcista, con cuidado, porque si vas a temporales de 15 minutos, puede ser de que venga de vuelta y se devuelva, ¿no? Fíjense cómo va con ruido hacia arriba, puede explotar hacia abajo, pero la sensación es que está en una cuña diaria, soporte allá abajo. Si les dibujo acá, está acá abajo, donde hizo algo así, otro más, y acá estamos por acá, por ahí estamos. Puede ser que siga hacia arriba, ¿sí? Como puede ser que siga hacia abajo, no lo sabemos. Por eso proyectamos, gente, ¿eh? Bien. Qué bonito que se ve. Bien, vamos a... les quería mostrar algo interesante. Acá tenemos algunas ruletas, ¿sí? Donde vamos a estar, si somos varios Pepes, si no, no. Tenemos que ser muchos Pepes en vivo y que participen en Discord. Avísenme si no en Discord no aparecen, bueno, acá vamos a explicar o analizar o meternos a operar en este tipo de ruletas donde están los pares, las divisas, las criptomonedas, donde vos vas a tirar y la que toque vamos a operar o vamos a explicar, ¿sí? O ponerles prueba para que ustedes hagan, para pasarla bien, ¿sí? Ethereum, mira, te toca Ethereum, sí, una cripto me tocó, buenísimo. Acá vamos a sortear algunos robots cada tanto, voy a ir agregando los nuevos. Estos son todos robots míos, creados por mí, indicadores y algún curso también mío también, por si les sirve, para regalar obviamente. Y después acá tenemos distintas técnicas que operamos, mías, y otras para explicar, donde vos vas a tirar y te voy a explicar, o vamos a meternos a operar con alguna técnica de estas para que vean en scalping, ¿sí? Pero tenemos que llegar a hacer varios Pepe. Ven, Pepe contra masa, eso es una contratendencia, ¿no? Sería un rechazo o una contratendencia, o ir en contra de la masa, en contra de la tendencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos buscar operaciones que vayan en contra de la tendencia. Cuando el pico sube hacia arriba, la tendencia es alcista, por ejemplo, y subió mucho, buscamos ventas en algún retroceso, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, y ustedes van a ir aprendiendo algunas técnicas, ¿eh? Y acá tienen años, ¿sí? Explico de vuelta, estos años vos tirás así y los pepes tienen años, van sumando años. Los que participan, los que no participan, se resetea, ¿sí? Arrancan con 300, con 200 añitos, 300 que van sumando. Pero puede pasar de que en la ruleta, si te toca, te resten 90 añitos, ¿eh? Esto viene hace ya un tiempo largo. Lo que pasa es que necesitamos ser varios Pepe para que empecemos a disfrutar de la escuelita, del planeta Pepe y de muchas cosas. Y mientras seamos poquitos, todavía no, pero ya vamos a llegar a hacer lo que quiero. Así por lo menos 30 Pepes para arrancar en el Discord, en el paquete de la dimensión 3 o 2, ¿sí? Bien, acá tenemos
distintos indicadores tradicionales que voy a estar agregando para que ustedes como prueba, como alumnos, cuando estén, yo les diga, bueno, a ver, analiza con ese indicador y fíjate si te sirve o no. Los indicadores te muestran el pasado, pero pueden servir también para hacer alguna operación. Y los robots que voy creando que tienen indicadores tradicionales, algunos, otros no, también los vamos a agregar con la ruleta esta, ¿sí? Para jugar. Para que aprendan, para que les guste, ¿no? Para pasarla bien, no para jugar. Para pasarla bien, ¿sí? Bien, gente. Vamos al MT4, vamos al abuelito. Vamos al abuelito. No analizamos el índice. A ver cómo está el índice. Bueno, acá tenemos... bueno, miren acá las cripto en general, un día medio rojo para las amigas. En las últimas horitas, las top 100, hay algunas que recuperaron. Lo rojo sería la tendencia bajista que tienen. Si cae Bitcoin, caen por una correlación directamente proporcional. El resto, si Bitcoin cae un 2%, un 1%, ellas caen un 20, un 30, un 15%, ¿sí? Ven acá. Por ejemplo, Celestia, la famosa TIA, cayó 14%. Y en la hora, TIA recuperó 0.1%. ¿Ven? Un 0.1% de la caída que tuvo. ¿Sí? Ahora, si recupera Bitcoin, seguramente van de la mano ellas. ¿Sí? Bien, gente, vamos a pasar al índice rapidito. Si hay alguno que quiere ver alguna divisa, algún índice en especial, no sé, el DAX, el US30, el Nasdaq, avísenme porque me voy, Pasamos a la lista roja, índice del dólar. Vamos a ver el oro como está hoy también. Yo estuve tempranito operando. Índice 5 minutos no me sirven. Vamos a ver la velita diaria porque muchos operan intradía. Igualmente hoy no te conviene alargar el día para que no cierre la operación y tengas que dejarla el fin de semana, ¿no? Bueno, fíjense acá. Acá hizo unos patrones de vela que expliqué anteriormente. Fíjense acá también lo que les decía. ¿Se acuerdan la vela que les dibujé recién anteriormente? Acá hice una vela envolvente, ¿sí? Interesante. Obviamente la que yo les dibujé no le puse una mecha, pero esta vela que hizo diaria, por ejemplo, lo que hizo esta vela, comenzó hacia abajo y se fue para arriba. Obviamente después de esta vela que está acá, el precio hizo una caída, que es la mecha esta que está acá, ¿sí? Comienza hacia abajo, se va para arriba y vuelve un poquito. Esta otra vela. Y así vamos dibujando los impulsos y retrocesos, ¿sí? Voy a borrar los picazos. Ahí está. Bien, hay otras que no, mira esta. ¿Ven? Pero porque tenés que ver en qué zona aparece ese volumen, ¿sí? Igual no estaba mal la idea porque muchas veces vos vas viendo el pasado y vos decís, bueno, pero pará, ¿cómo no? Después de esta vela no voy a ir en compra si está esta vela que puede venir a buscar acá zonas, ¿no? Pero bueno, por eso no la sabemos toda, ¿sí? Aparte también tiene que ver las noticias, si había alguna noticia de alto impacto negativa para el dólar, seguramente el precio hizo que esta vela cayera, por ejemplo, después capaz que se recupera. Todo depende con la macroeconomía, todo depende con el volumen de las ballenas, nosotros acompañamos nada más, Por eso, si podés, un ratito y te vas, ¿sí? Si no, quedás noqueado, A ver si podemos sacar al Pepito ahí un segundito que... Escucha, qué bonito tema, che. Ahí está. Bien, TradingView estamos viendo de fondo, una plataforma interesante para hacer análisis, proyectar, encontrar ideas, ¿sí? Hacer amigos y salir al boliche juntos. Bien, ve la diaria de hoy y la de ayer, decía el amigo, y la de ayer. Miren esto. ¿Eso qué es? Si lo dibujan en gráfica de líneas. Si yo le dibujo una gráfica de línea que es esta, ahí ven, no hay mecha, ¿o no? ¿Dónde están las mechas que estaban acá o acá? No están. Miren. Por eso utilizamos o velas japonesas o velas de barra, ¿ven? Miren acá. Esta mechita que está acá, ¿ven? Ahí. Si vos vas al pasado, o acá, esta de acá, miren, ahí se las marco. Gráfica de líneas. No está, ¿ven? Ahí, esa velita, no está la mecha. Por eso vemos patroncitos con velas japonesas muchas veces, ¿no? Igualmente, tu técnica, si a vos te sirve y usás la gráfica de línea, bienvenido sea, ¿no? Esto que estamos viendo acá es algo que aconteció. Fíjense, hubo un gap. El gap es cuando salta, cierra una vela y la otra no sale pegadita, sino que hay un salto. Sobre todo los fines de semana, cuando comienza las sesiones. Fíjense si vamos hacia, bueno, acá, ¿no? El fin de semana, a ver algún gap interesante. Cuando hay saltos, ven acá, seguramente fue jueves, viernes. Bueno, acá, por ejemplo, o fines de semana, a ver acá, tenemos... Jueves, viernes, a donde vos vas a velas de un minuto van a ver los gaps. Los gaps son saltos, si ven como este que está acá.
que muchas veces lo podés utilizar como zona de soporte, ¿no? O de resistencia, en este caso de resistencia, ven ahí ese espacio, ¿sí? Donde no se toca nada, un agujero negro, un gusano. ¿Qué pasó acá? Esta vela es para analizar, esto es una consolidación, donde el precio, si vas a un minuto quizás hubieras agarrado ventas o hubieras agarrado compras, pero lo achicamos un poquito, esas velitas fueron velas donde el precio bajó, la roja, subió, cerró ahí con la mechita, que es esto que está acá, pero se fue para arriba, cayó un poquito, dejó el palito, se devolvió, hizo un doble piso, ese otro palito sería el otro palito de esa vela, y llegó a estar a la misma altura de la otra, donde pasó un poquito y se devolvió, ahí cerró. Si hoy la vela de hoy, esta cierra así, quedaría también parecida a la otra. Si cierra por encima, va a quedar una vela elefante o mamut. Si cierra por debajo o doji, será alguna de esas que les marqué hoy, ¿sí? Pero ahí estamos, ¿sí? Entonces lo que hizo el precio ahí fue algo así, bajó por ahora, subió, bajó, subió y supongamos que bajó y quedó algo así, ¿sí? Estamos viendo una consolidación, que el precio puede venir hacia abajo de vuelta y quedar ahí en velas diarias. Veremos qué pasa, ¿sí? Si vas al mundo de la micro información, vamos a ver vela de 15 minutos acompañada con buena música. Escuchá. ¿Te gusta? Bueno, sumate el planeta. Estoy resfriado, no se nota la voz media. Rectángulo, ¿estás ahí? ¡Acá estoy! Bien, acá, vamos a ir acá adentro. Miren velas de 15 o de 5. Observen esto. ¿Qué ven ahí, amigos? ¿Ven? Lo que les dibujé, los dos palitos, por ejemplo, ahí, el doble piso, por ejemplo, y una pequeña, sí, no sé si consolidación, pero ven que el precio queda ahí. Si vamos a velas más chiquitas, hay una sensación pequeña alcista, porque la última vela va ahí, comienza, ¿no? Fíjense los días. Y si vamos 2 días, ¿no? ¿Cuánto hace que baila? 2 días, dice el amigo. Vamos a ir a 1 minuto para exagerar un poco. ¿Ven? Ahí estamos, ¿sí? En velitas que van hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. En una consolidación, ¿sí? Está rellenando la información, ¿sí? Bien. El código Matri, decía el amigo. ¿Vieron la película? Tremenda, ¿no? Muy bonita. Bien, me pica la nariz, por eso me fui, para no estar rascándome a cada rato. No sé si estoy resfriado, no sé qué será. Ahí andamos. Bien, Angelito, ¿estás ahí? Hola, Angelito, ¿estás? No, no está. Se fue el Angelito. ¿Conocen al Angelito? Hola, 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 hola. Acá, Mayday, Mayday. Mayday. Sí, acá estoy, Pepe. Todos los días el angelito del planeta Pepe los acompaña, para que le pasen un buen momento y obviamente los ayudo para que no sobreoperen. Bien, interesante el angelito. A ver si hoy tenés, ¿querés leer el horóscopo para el fin de semana? Para los traders que operan los fines de semana. Si alguno tiene algún signo del zodíaco, que me avise. Vamos a pasar al MT4, nos vamos a ir de cajón a ver lo del nono, porque si no se me pasa, me tengo que en un ratito hacer algunas cositas con la escuelita que le estoy diciendo, y si no, hoy tengo que ver unos resultados de un Pepito, a ver cómo le fue, que no me dijo nada, me parece que a este le fue mal, porque no me suele mandar mensaje, no me mandó ningún mensaje, seguramente reventó la térmica, quemó el amigo la cuentita, vamos a ver, no creo, una cuenta chiquita usa el amigo, pero la idea es que me vaya comentando las entraditas que va haciendo. El amigo opera el oro, ¿viste? Amigo, amiga, amigue, meme, como sea, ¿no? Vamos a ver cómo le fue. Me suele responder enseguida. Hoy desapareció el amiguito que a la mañana le suelo hacer un streaming para explicarle algunas cositas. Hoy no hay caso, No, desapareció de la frecuencia del planeta Pepe el amigo. No sé qué le pasó. Nos vamos a pasar rápido MT4. A ver si volvemos a operar en vivo todos los días como hacemos siempre, loco, revisen los videos viejos, para que vean lo que hacíamos. Vamos a pasar. Vamos a ver las fuerzas de la moneda. Primero vamos a chequear un poquito la fuerza. Como toda la vida el planeta Pepe es distinguido porque trajo la fuerza de la moneda acá con nosotros, y si les sirve es bárbaro para ir chequeando algunas cositas interesantes. Vamos a estar viendo cuáles están fuertes, cuáles están débiles. Eso lo vamos a chequear seguramente en lo que tiene que ver con
Con el MT, vamos al MT4, así les explico alguna cosita y pasamos al nono rapidito. MT4, ¿estás ahí o no estás ahí? Acá estoy, decía el amigo. A ver, vamos con la plataforma donde operamos nosotros. Si es que tiene ganas de aparecer la amiga. A ver, un segundito. A la cuenta de 3. 1, 2 y... Me saltó una señal ahí, mirá, de un indicador mío le puse alarma. Compran el oro, me pone en un minuto, está loco. Vamos a ver ahí si sale. Ahí está. Bien, ahí estamos. Vamos a sacar a Pepito de fondo para que no moleste. Un segundito. Sí puede estar el angelito, el diablito, el ingeniero Garqueta, están todos, ¿eh? Lo que pasa es que están durmiendo. Bien, ahora sí, vamos a sacar los spreads, un cachito acá, esto es, ahí lo bajamos, esto para chequear qué operaciones te podés meter en los brokers dependiendo qué tipo de, ¿no? De cuenta tenés. Muchas veces no tenés spread, pero te matan, como en muchos casos a mí me pasa con las comisiones o con otras cositas, ¿no? Tienen que tener cuidado de eso, por eso siempre tienen que chequear, estar atentos a eso, ¿sí? ¿Es esto? Nah, estos son unos bots que vamos probando. Esto no, siempre ahí no, salimos de ahí. Bot mío, acá, fuerza de la moneda. Vamos a chequear. En este momento, el que quiere operar o está en intradía, ponele que no querés operar, sino que estás hace un par de horitas o hace un par de minutos metido en la sesión de Nueva York. La que viene firme, fuerte, es el dólar canadiense, ¿sí? Así que interesante para seguir. Si seguís una, no sé, en el dólar CAD, por ejemplo, en una venta, hay que ver cómo está el dólar. El dólar está, por ejemplo, ahí está, en el medio el dólar, pero sí está el yen, por ejemplo. CAD yen, en vez de el CAD con el yen japonés con el dólar canadiense. Angelito, escuchate esta. En vez de estar cayendo, CAD yen, está CAD subiendo, ¿no? Vamos a ver. ¿Le gustó el chiste? ¿Te gustó, Angelito? Ay, Pepe, dejate de joder, horrible ese chiste. Hacete otro cuento más bonito, cayendo. Es como si te digo, Aullen. Claro, aullen, de aullar. Aullar. Au del australiano con el yen. Aullen. Bárbaro, muy bueno, la verdad. A mí me gustó. Bien, vamos a pasar a temporadas más chiquitas para ver el canadiense como sigue firme, como rulo estatua, fíjense la pendiente y cómo viene en caída, por ejemplo, el yen. Vamos a ver rapidito, vamos a chequear acá, a ver cada yen. Miren acá, este es el panel que van a usar los pepes. Lo pueden comprar también, hay lista de el que quiere lo puede comprar y el que no lo puede usar. Los pepes que participen, cuando hacemos varios, lo van a estar usando también, ¿sí? Obviamente. Y después tiene distintas técnicas, pero esto lo voy a sacar para que no moleste. Ahí está, ahí lo saqué. Y me voy a ir a ver el CAD yen. No, perdón, sí, CAD yen. En vez de cayendo, CAD subiendo, ¿no? A ver, CAD yen, ¿dónde está? CAD yen acá. Voy a poner la C de casa. La C de casa. No, no está. ¿Dónde está la C de casa acá? Oh, no está. ¿Está o no está? Oh, se fue. CAD tri. Ahí está, CAD yen. Vamos a ver si va hacia arriba, A ver. Oh, mirá. ¿Estamos? Escucha, ¿le metemos? ¿Quieren que le metamos? No, Pepito. No. Miren, estas pelotitas o distintos dibujitos que van viendo de fondo son indicadores que les he compartido, personalizados, creados por mí, que en vez de tener indicadores tradicionales los estás viendo ahí, ¿sí? Entonces vos, obviamente, cuando lo estás usando, sabés qué significa cada indicador, cada pelotita. Por ejemplo, acá, esta pelotita hermosa, que es una bombita, ¿la ven ahí? Ahí, ¿la ven? Esas pelotitas te están indicando, fíjense qué lindo toque ahí, ¿no? Que se está cansando la tendencia alcista. Por eso aparece color magenta. Bomba hacia abajo, ¿no? Muchas veces sigue. Agarrás el oro y las bombitas van y sigue hacia arriba. Porque tenés que cambiar los parámetros de la configuración según la sesión, obviamente. Miren acá, estas pelotitas, para ir un PP rechazo tenés que tener cuidado acá, ¿no? Porque si va a favor de la tendencia con una media móvil, por ejemplo, que tenés abajo, está bueno que la pelotita salga acá abajo a favor de la tendencia. Que ya van a encontrar muchas también así, ¿no? Eso es bárbaro, bien. Pero bueno, ¿qué veníamos a ver? CAD yen, a ver.
Ahí estamos, mira, ahí salió una flechita, mira. En temporada de 5 minutos, si esa flechita queda, lo que está diciendo esa flechita es que un oscilador te está diciendo que llegó una sobrecompra. Si no queda la pelotita es porque sigue. No repinta, El precio, si termina por debajo del nivel sobrecomprado que vos pusiste en el parámetro de ese indicador, ven ahí, después queda. Si sigue subiendo, la pelotita quedó. No es que va cambiando de vela en velas, Eso es trampas, Vamos a ir a ver. Mira vos, está diciendo que se está agotando la fuerza del canadiense. Está bueno eso para ver. Podemos venir acá y ver el canadiense. Miren acá. Canadiense. 1 minuto. 5, 15. Está fuerte en todas. El yen está débil en todas. Obviamente, como les explico siempre, ¿no? Vamos a ir al pizarrón un segundito para que vean algo rápido. Pizarrón, ¿estás ahí? Bien, ahí vamos. Pizarrón. Bien, ahí vamos. Pizarrón. Acá les explico, ¿sí? Supongamos, vamos a bajar un poquito la música. ¿Ustedes la escuchan bien o no? Yo la escucho muy fuerte y a ustedes se tendría que bajar de forma automática, creo yo. Así me parece a mí, ¿Cómo habla Pepe Mila? ¿O no, Angelito? ¿Está bien que hable así? Recuerden que no hacemos publicidad, gente, Cuando puedo hago el streaming por ahora porque estoy con otras cositas mías y dando clase a algunos pepitos. Pero ustedes, si conocen gente y les guste, súmense, Correcto, decía. Soy el angelito del planeta Pepe y me parece que tienen que darle una mano a Pepito, Pepe, igualmente, ¿cómo hablas? ¿Por qué no te quedas callado un ratito y dejar escuchar la música? Es pesado el Pepe, Bien, gracias, amigo. Me encanta, me encanta. Bien, vamos a ver acá. Rectángulo, no me interesa el rectángulo. Vamos a agarrar acá la gomita para borrar el rectángulo. Ahí lo borro y lo pinté. Esa es una goma, borra al revés esto, a ver. Bueno, vamos a pintarlo de negro, decía el amigo para ti. Bueno, no importa. Lo que le quería mostrar, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos a pintar. Ahí está. Lo que le quería decir. Si el canadiense, ¿sí? Ustedes conocen las ondas de helio o Wyckoff, ¿sí? Hoy en día con los robots algorítmicos no es tanto como los libros pasados, ¿no? Pero... Espérate, a ver. ¿Te gusta esta música, no? A mí me encanta. Hoy a la noche voy a escuchar esto acompañado de algo fresquito, ¿sí? Una buena cervecita. Pero bueno, no viene al caso. Me pasa que me pongo contento ya de temprano que voy a tener algo frío para tomar. Y me duele la garganta. Acá, impulsos alcistas. Supongamos que vos tenés una onda de helio donde tenés un 2, 3 y 1, 2, ¿no? No siempre es así, ¿no? Pero ponele que suelen ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 con el ABC. No importa, eso está en los libros. Lo que importa es que entiendas esto nada más. Si vos ves, vamos a volver para atrás, ¿no? En el canadiense, recién, ¿qué estábamos viendo? Que en M30, por ejemplo, el canadiense está fuerte. La tendencia era alcista. Solamente el canadiense. Olvídate de la divisa que acompañe como base o como cotización. Solamente el canadiense. ¿Cómo está fuerte en M30? ¿Sí? Entonces, si está fuerte en M30 es porque seguramente venía de una caída, supongamos, ¿no? Ahora está fuerte acá, en el presente está fuerte. Y viene fuerte, la pendiente era fuerte, ¿no? Bien, ahora, en el pasado, eso es en M30, quizás, seguramente en M15 viene así, también fuerte acá. ¿Sí? Y en M5 o en M1 también viene fuerte ahí. Entonces, a vos, yo te pregunto, ¿te conviene meterte en compras a favor del canadiense si en M30 la pendiente es así, si en M15 la pendiente es así, si en M1 la pendiente es así? Puede ser de que suba un poco más. Yo buscaría en el pasado, acá en estas zonas de acá, ¿sí? Y si viene fuerte, zonas de estructura donde busques, no sé, te gusta el order block, te gusta el imbalance, te gusta un order block acá de este lado que marca la zona y decís, bueno, justo viene fuerte canadiense y acá se va a estrellar contra acá, busco venta. Bueno, podés buscar venta en 1 minuto, por ejemplo, ¿no? O esperar a que en 1 minuto o en 5, si está fuerte en M30, ¿sí? Y acá también está fuerte, esperar de que siga fuerte un poquito débil ahí y que vaya cayendo en M15. Cuando cae en M15, te vas a la estructura de vela japonesa de H1 o de M30 y si acá toca un soporte te va en compra,
¿sí? Puede pasar de que justo rompió y se va para abajo, ¿no? Porque ya venía fuerte. Por eso, lo de la fuerza de la moneda es algo que te puede servir, pero que también te puede perjudicar a la decisión de hacer una compra o una venta. Vos tenés que estar seguro de lo que vos vas a hacer. Vos sabés que lo que está fuerte puede seguir fuerte porque hay que seguir la tendencia, pero vos sabés que lo que viene fuerte en algún momento se va a estrellar contra una resistencia en el caso que hagas una venta o con un soporte si vas a hacer una compra, ¿no? Así que ojo ahí, gente, ¿eh? Bien, ¿sabés a dónde me voy a ir? Antes que vengan, viene una encomienda, gente. ¿Saben lo que me traen de regalo? No tenés idea, ¿no? No tienen idea. Si adivinan lo que me traen de regalo, si quieren le digo la primera palabra, una C de casa. Le traigo una casa, ¿viste? Una C de casa, ¿sí? Es para la casa, home, para la home. Para house, decía el amigo. ¿Cómo se dice? ¿Home o house? House no es caballo, decía el amigo. Me agarra el angelito, me mata. O horse. Ay, Pepe, qué burro que sos, Pepe. Tremendo lo tuyo. Home es comer. Ay, me olvidé yo también. Home es casa, ¿no? Ay, mirá que yo soy el angelito que conozco todos los idiomas. Puedo llamar al señor del universo que te dice para dónde va el precio. Yo tengo el poder de hacer todo. Y ahora no me acuerdo. Home es home para hacer Reiki. Bien, no me ayudes más, negro. Vamos al MT4. Vamos al MT4, negro. ¿Me pasás? O paso yo, decía el amigo, para que estoy solito, gente, ¿eh? Saben que esto lo hago yo solo, ¿no? Todo pulmón acá. No hago publicidad, no hago nada, ¿sí? Si les gusta, acompáñenme. Y si somos muchos Pepe, ustedes que me acompañan, malos Pepe que sean, arranca la escuelita donde ustedes van a estar operando estos indicadores, estos robots, o nada, pero con técnicas del planeta Pepe, ¿sí? Por favor, sumen Pepe, vamos, sumen, no tengan vergüenza, participen, charlen. Sin faltar el respeto, gente, pásenla lindo. Me voy a ir a la plataforma EGNE, que es la que suelo utilizar en este momento. No hago publicidad, metete a la plataforma que vos quieras. En este momento estoy utilizando esta y próximamente me voy a cambiar a otra porque esta hace algunas cositas que muchas veces no me cierran del todo, ¿sí? Ya les voy a contar algún día. Bien. ¿Qué decir, Pepe? Dice, no, bueno, sí, obviamente hay que decir todo, ¿no? Hay que tener cuidado con las plataformas muchas veces porque es así. Me voy a ir a, sobre todo con los sprays, los deslizamientos, cierres medios raros de algunas órdenes, pero me ha pasado en muchas plataformas, ¿sí? Me voy yendo a, perdón, acá no. Me voy a, ahí está. Si lo encontramos, vamos a ir a donde tengo el historial de velas japonesas que descargo para poder hacer los backtestings, ¿eh? No se asusten por el gatito, ¿eh? Bien, acá estamos viendo de fondo un gatito negro. No se asusten que no es el gato malo, un gato bueno que está en una estrategia dentro del caballito de batalla. Acá tienen otros robots. ¿Quieren que les comparta cómo va en un BPS? Ya hace más de un par de meses. Interesante, con la libra yen, con el libra dólar y con el dólar franco suizo. Con 3 pares, va el amigo. Tremendo, Tremendo. 7 veces me quemó la cuenta ya. No, va lindo el amigo. Lo tengo en MyFX Books como auditoría para ir viendo. Está bueno para después mostrarles, ¿sí? Cuando llegue a cierta cantidad de tiempo para que vean un par de meses más juntos, ¿sí? Pero me encanta porque siempre va... Algunos días tan negativos, pero prácticamente cerrás buena ganancia cuando cerrás. Y los negativos no son elevados porque siempre te va ayudando alguna operación positiva, ¿sí? Bien, miren el video de ¿sí? Del osito. Vamos a poner acá. Ahí está. Ahora sí viene lo lindo. Párate un cachito. De fondo ustedes ven que dice probador de EA. Eso no, acá. El nono es un bot, el que les decía al principio. Si ven el video, el nono ya lo creé con un par de indicadores. Pero ahora le puse otros indicadores. Y lo que voy a hacer era lo que les decía a ustedes. Esa ruleta que les mostré, donde hay indicadores nuevos, le vamos a cambiar según los que toque. En este caso puede ser con el nono, ¿no? Pero en el nono hay mucha gestión para elegir.
vos podés adaptarte o elegir alguna que te guste más que otra. Hay cierres parciales, hay cierres en PIP o en dinero, hay break-evens, hay muchas opciones que vos no las haces de forma manual, sino que las hace el robot. Hay, por ejemplo, la pelotita de nieve que podés elegir para que si vas ganando la próxima operación se multiplique el lotaje, y si perdés deje de multiplicarse. No quiere decir que sea por 2, puede ser por 1.2, por 1.3, por 1.4, por 2. Yo te recomiendo que no uses martingalas. Cuando se va en contra también puedes utilizar una operación que sea el doble o no. Yo no lo usaría, pero si lo usas muchas veces te salvan, como también te pueden complicar. Pero hay ciclos donde después de cierta cantidad de órdenes deja de hacer esa multiplicación por 1.4, por ejemplo, o por 2, porque las cuentas son chicas o porque muchas veces no te lo permite, ¿no?, la cantidad de lotaje, ¿no?, obviamente por la cuenta. Pero bueno, después también tenés opciones para elegir si querés, un ejemplo, con medias móviles, con osciladores, y así muchas cositas. Vamos ahora a probar. Les voy a decir si hay algún Pepe, a ver si sumó algún Pepito, ¿no? Uy, acá me parece que me olvidé de algo, yo suelo operar, dice el amigo, euro dólar. Disculpa, no sé a qué hora lo mandaste, hace 3 horas, ¿no? Me motivo cuando hablo, me estoy sumando, no tanto como antes, que estamos todos los días en vivo. Ahora estoy dándole clase a unos amiguitos de onda, ¿no? No les cobro nada, unos pepitos que acá quiero que vean que lo que no les enseñan en la escuela, solamente en la escuela de geografía, matemática, lengua, que está todo bárbaro, pero no está esto de meterte a los mercados. ¿Sí? Y cuando te metes a este mundo pensás que tenés que tener traje y corbata, y no es así, ¿no? Una simple compu, como en mi caso, obviamente yo tengo mucho dinero y me compré una muy buena, una Pentium 2, ¿no? Estoy minando, decía, un chante era loco, ¿viste? No, la idea es esa, ¿no? Que vean que sin traje se puede operar, ¿sí? Ahí dice el amigo, yo suelo operar euro dólar, dólar yen por hora. Bárbaro, excelente. El euro dólar es la divisa, el par de divisas que más se opera, por el euro, por el dólar. El dólar yen está muy bueno también para operarlo, y así vas a ver que acá vas a ver otros pares que te van a gustar mucho. Acordate que vas a terminar operando la libra con el NZD, perdón, el neozelandés con el dólar. Lo vas a terminar operando también con el tiempo, porque acá hacemos algunas cositas también, aparte de los pares más conocidos, ¿no? Como la libra yen, libra dólar, ya vas a ver. Buen día, ¿cómo le va, Edwin? Espero que esté bien, gracias por sumarte un ratito para saludar, Gracias, genio total. Vos sos el que me comentás en Facebook, ¿no? ¿O no? ¿O le estoy errando? Gracias por los likes, hace falta los likes y los comentarios en los videos, eso es apoyar al pueblo, ¿no? Gracias, genio. Buen viernes para vos también, y un fin de semana con la familia, que la pases lleno de luz, de amor y sin trabajo, ¿no? A lo que voy. Y que descanses, digo, ¿no? Yo quiero participar en todo. Quiero entrar a la escuelita, estudiar todo el día. Bueno, dale, sumate, participá, y prendí una vela, negro, decía la vela, no. Y ojalá que haya muchos, Pepe. La idea, vos ya has estado antes, me parece, o no. Pero la idea no sirve con 2 o 3 Pepe, porque somos poquitos y a mí me aburre un poco la idea, y yo no hago mentorías, ¿no? A no ser que alguno quiera una mentoría, se la hago aparte y obviamente le cobraré por el tiempo perdido mío, ¿no? Pero le servirá. Pero esto es en grupo, ¿no? Entonces, si somos muchos Pepe, van a aprender muchas cosas, algunos las saben, otros no, y los que las saben seguramente la van a especializar, o quizás les va a servir como un tic o una estrategia, una técnica para usar, ¿no? Muchas cositas, tampoco tenés que saber programar. Yo no sé programar, yo soy autodidacta, yo me meto. Yo tengo un poco de idea de los mercados y eso lo tengo en la cabeza. Entonces, para no olvidarme, en vez de escribir, lo hago en un robot, ponele. Me sale rengo, el robot me sale mal, pero hago algo, ¿no? Ahí están los robots que he hecho, fíjense. Y la idea del de este que están viendo acá, ¿sí? De este, es sortearlo entre los pepitos, ¿sí? Para que lo usen en una cuenta de fondeo. Ojalá consiga una cuenta chiquita, se los paso, tratan de pasarlo, y si lo pasan me avisan. Y si no, bueno, por eso tenés que hacer un backtesting y ver si sirve, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a poner una cuenta de, no sé. A ver, vamos a poner una cuenta de 10.000 o ponemos de 500 para probar. No sé, bueno, de 100.000 no, vamos a poner
Vamos a poner de 500, de 500, que obviamente el drawdown quizás es grande. Y vamos a ver los parámetros del nono, para que vean algunas de las tantas cositas que puede hacer. El nono, el nono pro, porque le agregué otras cositas al nono tradicional. Vos te podés meter en el nono, no es el fondo del gato negro. El gato negro es una técnica que está dentro de el caballito de batalla. Observen en Discord algunas cositas de caballitos, creado por mí, y todavía le queda el caballito ahí, Seguimos con el nono. Desde las 0 horas hasta las 23:59 ustedes pueden elegir un rango de sesión o todo el día que esté operando el robot, ¿sí? En este caso lo voy a dejar todo el día. Hay muchas veces que no conviene todo el día porque capaz que te agarra en un horario que te hace un stop loss y era una lástima porque un horario que no había volumen o quizás había mucho. Por eso depende de la técnica que tengas. Lo que sí voy a elegir, si hay algún Pepe en vivo ahora en este momento, ¿cómo le gustaría? Le voy a dar 3 opciones por ahora. Que tenga cruce de medias móviles, que tenga una media móvil con un oscilador o que tenga solamente un oscilador. Díganme eso, lo pongo y vamos a ver otras cositas que le voy a estar diciendo. Después, el método de las medias móviles, si es exponencial, simple, ponderado, suavizado, ¿no? Después también los periodos tienen que ver de los osciladores o de las medias móviles. Ustedes no sé si saben, pero vamos al pizarrón. ¿Estás ahí, pizarrón? No. Hasta que me llegue la encomienda y me voy, gente, Para que voy a borrar acá un poquito. Matecito. ¿Quién me ceba mate, de los que están acá? Vamos. ¿Me ceba un mate? ¿Te imaginas? Tengo un gatito acá, me llevo un mate, las patas para arriba me quedan, ¿no? Un gatito, un puma. Vos sabés que era chiquito, digo, qué lindo el gatito, me está creciendo, ya me comió 3 kilos de carne. La pata que tiene ya no es un pedazo de garra, tiene tremendo. Un puma, un tigre era el loco, ¿viste? Un gatito. Me comió al perro, me comió... pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver, les explico algo acá, interesante, bien. La idea es pasar un viernes tranqui. Si no estás operando, tranqui, hoy no operes, termina el día, pasar lindo acá con nosotros. Mientras busco el pizarrón, que les quiero mostrar algo de los periodos. Capaz que les sirve, capaz que no. Pero seguramente el que no sabe, algo les puede servir. Una idea para que tengan... Ahí está. Pero ¿dónde está, Pepito? Para que se me enoja el pizarrón, Ahí está. Vamos al pizarrón, hay una línea y no importa esos dibujitos. Acá, lo que les quería decir, los periodos, supongamos que vos tenés velitas. Vamos a hacer un par de velas acá. 1, 2, 3, 4, no sé. Una para arriba, otra para arriba. No importa el color, lo que importa es, ¿sí? Ahí. Y acá le ponemos para abajo, y acá le ponemos para arriba. Y acá le ponemos otra así, otra gondota, porque es mala esa. Otra chiquitita, otra gondota, así, una noticia fundamental. Bueno, no, esa no, porque pero pasa. Supongamos ahí, ¿qué ves vos ahí? Suponete que ves la media móvil ahí, ¿sí? Hermosa, y otra media móvil acá, así, más periodo. ¿Qué pasa? Según cómo se mueve la media móvil, vos ves que la tendencia es bajista, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Va hacia abajo porque vos vas viendo que hay altos y bajos que van rompiendo la estructura de los bajos y generando altos y bajos más bajos, ¿sí? Hasta que en un momento se consolida y bueno, y todo lo que sea. Pero esto es para explicar el periodo. O acá, esta vela que se está haciendo acá, que te la voy a hacer acá. Esta, ¿ven? Que está creciendo y no para de crecer. ¡Uy! Se fue para arriba. Para. Me pegué un susto. No se asusten, no se asusten. Casi me rompe la resistencia del monitor. O el soporte del monitor. No. Ahí la velita, cuando está creciendo, se le llama vela número ¿qué? Número 0. Tiene nombre la vela. Cuando terminó y cerró, se queda como vela número 1. Esta es la 2. Esta es la 3. Esta es la 4. Entonces cuando vos penés... ¡apa! ¿Qué dijiste? Para que me... ¡Ay, qué dijiste, pi! Vos viste lo que dijiste, ¿no? Te van a sacar del video, Pepe. Vos viste lo que dijiste ahí. Rebobiná, escuchá lo que dijiste recién. Cuando ponés, ¿dijiste? O con E, lo dijiste con E. Lo dijiste con E. Te escuché, Pepe. Terrible, Vos te estás todo el día con eso. Vas a quedar ciego como el chinito,
Ay, Dios. Bueno, escuchen, no sé qué dije. Cuando ponés, quise decir, ¿no? Medias móviles, en este caso, supongamos que esta es de 50. Vamos a poner que esta es de, vamos a poner acá, de 50. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando se cierra esta vela, el promedio que va haciendo la media es con respecto a desde la vela 0 o la 1 hacia atrás. Entonces va contando la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y esas 50 velas, suponete que acá hay 20 y la media móvil es de 20, para explicar más fácil, es tendencia bajista, por eso el precio, la media está por encima. Porque las 20 velitas que estás viendo van hacia abajo. ¿Sí? Dependiendo la pendiente de la media móvil, vamos a ver si están en rango o si van en caída o en subida. ¿Sí? ¿Entienden? Cuando pasa la otra velita, en algún momento la media que viene cayendo empieza a ser así. ¿Por qué? Porque las velitas empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, y el promedio de esas velas ya van para arriba. Superan a las bajistas y se convierte en una media que va a ir por debajo de la vela japonesa, ¿sí? Acompañando. Obviamente, esta media puede estar acá, hay otra que puede estar acá que es más grande, porque está viendo el pasado mucho más atrás. Una de 100 está viendo 100 velas en vez de 20, y a la vez puede ser que este promedio, moving average, este promedio de medias móviles, que son estas líneas que ponemos acá, estén pegados a la vela, alejado o con movimientos bruscos. Por ejemplo, el simple se utiliza muchísimo, que es un método. A la media móvil vos la podés elegir de 20 periodos, pero puede decir que sea simple, ¿no? 20 periodos simple hacia atrás con distintas fórmulas, o exponencial, que exponencial le toma mucha importancia a las primeras velitas sobre las 20 que hay y va más actualizado, pero es más peligroso también, o ponderado, ¿sí? O suavizado, que tarda un poquito más y la ves más alejada y más tranquila, por más que el precio acá vaya así, quizá va bajista y quiere subir, pero sigue bajista. Por eso le digo que hay muchas opciones, ¿sí? Ese es el periodo de las medias y de los osciladores. ¿Saben lo que son los osciladores? La escuelita completa está, ¿eh? Los osciladores son esto. Para que borro acá. Ahora le mostramos. Este es el precio, ya que estamos, ¿no? ¿Ven ahí que va cayendo? Bueno, abajo si vos pones un oscilador, un RSI, por ejemplo, un estocástico, un Williams, no sé, ¿no? Ustedes van a encontrar zonas por encima y por debajo. Niveles pueden ser de 30, de 80, en este caso acá abajo serían de 30, de 20, de 10, acá arriba serían de 80, 90, 100, muchas veces menos 100 con el Williams, o 100, ¿sí? Depende el oscilador. Y vos ves que el oscilador va así. Acá tiene nivel 50 y va así. Muchas veces se utilizan, ¿sabían ustedes? Yo utilizo muchas veces altos y bajos de los osciladores para ver acá arriba si hay alguna divergencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, supongamos que, eso lo explico en la escuelita, revisen. Supongamos que el precio está acá abajo, ¿no? ¿Sí? Vos podés buscar una compra, pero ¿te conviene buscar compra si el precio viene así en caída? O esperar a que venga hasta acá arriba, quizás no llega a los 70, pero en los 50 cae sobre los 50 y seguí la tendencia. Ahí me fui casi con un hipo. Ay, Pepe, habla, respira, Pepe, te va, tremendo, Pepe. Oh, ¿cómo hablas? Che, tremendo, profe, tremendo, pero te agarró hipo ahí, ¡epa! Bien, gracias por la ayuda. Entonces, el oscilador, ¿para qué sirve sobre todo? Vos podés operar las tendencias en los osciladores, está bárbaro. Si van a favor, también en contra puede ser, ¿no? Hay muchos tips que doy en contra. En contra puede ser cuando la tendencia es bajita, la media móvil está acá, y vos ves que la tendencia es bajita, vos irías en venta, pero podés ir en compras, por ejemplo, porque ves que acá hay una distancia muy grande con la media móvil. Entonces tiene que devolverse un poquito. Métele un lotaje más chiquito en contra de la tendencia, por ejemplo. Si va a favor, lo que podés hacer es... obviamente podés buscar ventas acá arriba, pero también esperar que un oscilador te dé el ok para una validación más, para saber que después de que rompe el nivel de sobrecompra de 70 y va para el 69, yendo al nivel 50, podés buscar venta. ¿Hasta dónde? Y no sé si hasta acá abajo, pero por lo menos hasta el bajo anterior te paga la mitad, ¿no? Porque si está acá arriba y viene tendencia alcista, ven, miren. Si vos acá, vamos a borrar esto. Si vos acá, ¿no? Viene ahí. Y justo está acá arriba el oscilador, ahí, y la media móvil está por acá y va a hacer una venta, no te busques hasta allá abajo. Sí, buscá, pero por lo menos vos sabés que acá capaz que frena.
pagate la mitad, pagate un tercio. Si se devuelve, por lo menos cubrite atrás de una vela con break-even. Si te sacó, algo ganaste. Pero lo importante es que vos siempre vayas sacando algún fruto, pero de lo que vas operando, que no pierdas el tiempo y siempre te toque el stop, ¿sí? Buscale la vuelta, no te hagas trampa, buscale la vuelta, ¿no? Y también ver las estadísticas del pasado, ¿sí? Periodo, ya les expliqué, es el pasado. Acá también hay periodos. El RSI, como lo dibujé acá, ven acá, o ponerle el estocástico, ¿no? Acá lo dibujo de vuelta. El RSI puede estar así muchas veces, ¿no? Y tarda en subir porque viene una caída muy fuerte en las velas japonesas hasta que viene hasta acá arriba y cae o llega al nivel 50, ¿sí? Pero el periodo del RSI también es importante. El de fábrica es el 14, por ejemplo, para el RSI, pero vos podés ponerle 20 para estar más seguro, con menos operaciones, o le podés poner 8 para que vaya más rápido en temporadas de 1 minuto o de H4 si tenés alguna estrategia en común. Pero para que sepan, el periodo de un indicador son desde las velas, la más nueva hasta la más vieja. La más nueva es cuando cierra la 1, después la 2 o la 3 para el pasado, ¿sí? Si las velas, las medias móviles de 200, muchos operan la media móvil de 200 porque los traders conocidos operan la media móvil de 200. Pero vos no te das cuenta que si vos haces scalping una media de 200, a vos no te sirve. Son 200 velas para atrás. Vos tenés que mirar y vas a operar en H1, en la sesión de Londres, ponele, o en Nueva York, un par de velitas. No te conviene la de 200, o en M15, perdón, ¿no? Quizás te conviene la de 50, porque ves 50 velas para atrás donde vienen desde la sesión de Tokio. ¿Sí? Si operas la sesión de Nueva York, quizás te interesa ver la sesión de Londres y algo de la de Tokio. Si sumás esas velitas en la temporalidad de M30, capaz que es una media de 20 velas de 30 minutos, son 10 horas para atrás, ¿no? ¿Entienden? Entonces tenés que buscarle la vuelta a eso. Agregale cruza de medias móviles. Bueno, dale, vamos. Agrego cruza de medias móviles. Y decime de cuánto si llegás a estar, ¿eh? Bien, vamos a agregarle. Para que acá nos fuimos a la fuerza, dice el amigo. Para que me espere el gatito. Estamos, ahora sí. Bueno, para que me quedó el mensajito ahí. Vamos a agregarle. Sacamos, borramos. Estamos. Media móvil. La opción de medias móviles. Acá sería la opción número. Estrategia tendencial. Opción 2. La 1 es con oscilador. Bueno, vamos a poner a opción 2. ¿Te gustaría una media de cuánto? Temporalidad vamos a usar 15 minutos. Si quieren otra temporalidad lo probamos. Yo no sé cómo va a salir esto, Probamos 3 o 4 operaciones y me voy. Pero para que vean que pueden jugar. En vez de estar, no sé, jugando en la Play o mirando alguna película, te quedas con el robot, por ejemplo, probando algunos backtesting para la semana próxima. Ponerlo en una cuenta de fondeo y que te lo pase cuando tenga que pasarlo. O que no lo pase si obviamente no se produce el take profit adecuado, ¿no? A lo que voy. Nunca es adecuado, siempre tiene que ser adecuado. Vamos a ver, método exponencial para la de 200, la de 100, ¿de cuánto le podemos poner ahí? Elijan lo que quieran. Una de 20 y una de 200, dale, vamos. Bien, gracias por participar. ¿Querés que ponga los dos exponenciales? O, mira, te digo, tenés exponencial, suavizado, ponderado o simple. Lo dejamos exponencial si querés. Bueno, vamos a dejarlo exponencial. Si lo cambian en el camino, osciladores no vamos a usar, por lo que pusimos solamente medias móviles, me dice. Vamos a elegir lotaje. Una cuenta de 500, le voy a poner 0.02. A ver si no la quema. 0.03 y 0.04. Me parece que es una locura esto. Me parece que... Vamos a ponerle menos. 0.01 es una cuenta chiquita que estamos probando, ¿no? 0.2 y 0.03. Podemos poner una sola orden. Voy a poner 3 para ver qué pasa acá, con esto que me dice el amigo ahí. De 200 y de 20. No sé, no lo he probado de 200 y 20. Pero te va a quemar la cuenta, te lo digo, No. Martingala. ¿Querés martingala o no querés martingala? Simple. Dale, simple. Por más. Ahí dice, a ver, de 20, de 200. Simple. Simple, dice ahí, ¿no? Bueno, vamos a poner simple. Te hago caso. Simple a las dos. Le voy a tirar simple. Simple y
simple. Si querés que le cambie exponencial a la de 20 o a la de 200, me decís, simple las dos. Lotaje 01, 02, 03 para probar. 00, no 01, 001. Martingala. Vamos a ponerle 1.5 que multiplique, a ver si la quema, si pierde. El ciclo cada 10 resetea, ¿querés? Cada 10 arranca de vuelta 0.01, por ejemplo. En ganancia le voy a poner nada. Si gana, no quiero que multiplique la próxima operación. En TP, no le ponemos nada. Si querés, le ponemos algo. En stop loss le voy a poner... ¿Cuánto querés de stop loss? Sin martingala. Bueno, sin martingala, dale. Vamos a sacar la martingala. Párate a ver ahí. 1. No lo multiplica. Por 1.5 lo multiplica por 1.5 lotaje, ¿no? Por ejemplo, si pones 0.2, la próxima si perdés 0.3. Porque es 0.2 por 1.5 no es el doble, sino la mitad. Stop loss. ¿De cuánto te parece? ¿Las tres órdenes iguales en el mismo lugar o le hacemos la diferencia? Ponele 20, 25 y 30, 20, 30, 40, 10, 15, 20, 40, 60, 80. ¿De cuánto querés el stop loss? Un stop loss de 15, 20 pips. Dale. Entonces le ponemos 15, 20, 25. ¿Te parece? Está. 15, 20, 25. La va a reventar. Cierre. Lo podemos elegir con media móvil. El cierre de el trailing stop. O con pips. Lo voy a dejar en pips para no complicar. En pips decía el amigo. Ahí me habló el angelito. True. Cierre parcial. ¿Querés cierre parcial o no? ¿Vos querés que cuando llegue a cierta cantidad de pips te pague algo? ¿O querés que llegue a destino? Bien, lo voy dejando mientras. Break even. ¿Querés break even? Trailing stop. ¿De cuánto querés? Imagínate esto. Para pensar, ¿no? Para que tenga lógica. Si pusiste todo lo de 15, de 20 y de 25, el trailing no puede ser a partir de 10 que comience a correr. Porque si a los 10 te toca, vos vas ganando 10 pips, pero cuando perdés 25. ¿No? Entonces te conviene por lo menos a partir de la mitad de la stop loss 2. ¿No? Te quiero decir, a partir de 20 o 25 pips. Pero bueno, vos haces lo que quieras. ¿De cuánto querés? Cierre parcial a la mitad. Bueno, ¿a la mitad de cuánto? ¿De algún stop loss? Si querés a la mitad, cierre parcial a la mitad. ¿De cuánto? Porque TP no le pusimos. Porque va a cerrar por trading stop. Nunca he usado trading. Ah, bueno, ahora lo vas a ver. Bueno, vamos a hacer así, mira. Si lo querés a la mitad, vamos a ponerlo a la mitad. A los 20 pips, si querés, te paga la mitad. ¿Querés? A la mitad del stop loss. Dale. Bueno, entonces va a ser así. A los 20 pips, si llega a 20 pips, no cierra la operación, pero cierra la mitad del lotaje. ¿Querés? Ahí vamos. A los 20. Espérate a ver. A los 20. Pero ¿dónde está? A los 20 que me cierre la mitad. ¿Sí? Vamos a ver si resulta lo tuyo. Break even, ¿no querés? Si va a 50 pips, ponelo 30. Que te ponga 5 pips para no perderlo. O querés dejarlo que corra. True. Le voy a poner falso acá. Break even por si no querés. Bueno, le voy a poner falso al break even por ahora. ¿Sí? Vos decime si querés, está en falso. Trading stop, yo te recomiendo que no sea inferior al stop loss. Por lo menos a la mitad del stop loss o a partir de los 25. Si a los 20 te pagan la mitad, a partir de los 25 o a los 20 pips que empiece a correr a partir de 25. ¿Sí? Va a 20 pips, pero cuando va a 25 pips empieza a moverse. De a un pip. ¿Me entendí? ¿Me di a entender? No. Bueno, vamos a probarlo, dale. Y hay otras opciones más que no te digo porque te voy a volver loco acá con las medias móviles y otras cositas para cerrar y abrir, que son ideas que tengo para otro día, ¿sí? Pero bueno, ahí va, a ver qué pasa, tiramos. Ahí está, ahí me puso algo de cierre parcial a la mitad, me pone nunca he usado trading, a la mitad del stop loss, que corra me pone, y después de 1 a 1. Después de 1 a 1. Ah, bueno, después de 1 a 1. El 1 a 1 prácticamente hay que ver porque tendría que ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. Después del 1 a 1, como decís vos, va a ser el trailing prácticamente. Porque si hace más, mejor. Y si no, va a perder 20-25, que es donde arrancaría el trailing por detrás. A ver. Ah, vamos a poner las medias que vos me dijiste. Me dijiste una media. Me dijiste simple. Una de 20. No sé cómo funcionará. Vamos a ponerla color rosa.
Ay, ¿cómo te salió rosa, Pepe? Y una de 200 me dijiste, ¿no? Sí, de 200 le voy a poner color verde. Ahí está. Bueno, están alejadísimas las amigas. Vamos a ver en 15 minutos si conviene. Quizás estos parámetros están buenos, pero no para M15. Por eso hay que ver, ¿no? Capaz que están buenos para otra temporalidad o para otro par, ¿no? O para otro momento. Muchas veces estás en un mes donde no resulta y al otro mes sí, ¿no? Por eso los backtesting te tenés que aguantar un par de meses en pérdida. Si el backtesting fue positivo 5 años, ¿por qué no puede ser un año más? Pero hay veces que estás 2 o 3 meses en pérdida para después ver la ganancia. Y muchos no aguantan y cierran, ¿no? El bot. O lo cambian. Bueno, ahí vamos. Si se cruza... Ah, no te dije. Según la distancia del cruce, por ejemplo, si el cruce... Me parece que a 3 o 4 pip arranca, si no, no. ¿Sí? Después del cruce. Entre medias. Ahí está. Epa. Párate que acá... ¿Por qué no hizo la compra? A ver si es que... Déjame ver. Vamos a ver, si no hace la compra en la próxima, en algo le pifié acá. En true o false. Capaz que le puse. Vamos a ver. O la distancia, anda a ser. Bueno. Una cada muerte obispo, ¿no? Tremendo. Ay, cuánto tarda el amigo. Que caiga. Imagínate, si hubiera sido de 100, hay más posibilidades, pero más errores también, ¿no? Hay que ver. Si no la hace acá, voy a chequear por qué no la hace. No la hizo. A ver, déjame ver. ¿Qué hay mal? Algo mal hay acá, True, opción 2. Tendencial de 200. A ver, déjame ver en exponencial si lo hace. Quiero probar una cosita, nada más. Ahí me lo hizo. No me está tomando el simple. Quizás tengo que meter en la programación la opción adecuada. Vamos a dejarlo en exponencial por ahora, que es lo que me está tomando. Pero serían de 200 exponencial. Vos querías simple, ¿no? Es una pequeña diferencia, pero bueno, se nota igual un poquito. Ahí tenés simple, perdón, exponencial. Y exponencial de 20 me habéis dicho vos. Qué raro que no tome. Ahora después vamos a ver. Ahí está, naranja y verde y verde lima de limón. Ahí va, Mira, ahí está. ¿Qué hizo ahí? Voy a sacar esto. ¿Qué hizo ahí el amigo? Vamos a ver. Si medimos, me pagó la mitad. Fíjate que el lotaje sería la mitad, queda, ¿no? Me pagó la mitad de las que había y sigue el precio, ¿no? Obviamente. Si llega a pasar los 20-25 pip, arranca el trailing por detrás. Estas líneas magenta es un stop oculto, ¿ven? Mirá. Acá, ¿ven que el stop está vacío? ¿Sí? El stop existe para nosotros, para el robot, no para el broker, que es un vivirón vivo y te toca los stop. Pero nosotros lo vemos, ellos no, ven, a ellos les va a figurar 0. No saben si pusimos stop, ¿sí? No diga nada. Vamos. Bueno, mirá, ahí está. ¿Ves? ¿Por qué está el stop en positivo como si fuera un break-even ahí? Ya tenemos ganados 7 pips, ¿sí? Pero empezó a correr, ¿por qué? A ver, porque a partir de 20-25 empieza a moverse de a un pip, va a ir hacia arriba. Si va para abajo se queda quieto, hasta que lo saca. Mirá. ¡Fua! Che, buena esta, A ver cuánto hizo ahí. 16 dolaritos. Ya tenemos... ¿Cuánto sería? Prácticamente tenemos el... Sí, 5, 10, 15... El 3% de la cuenta, ¿no? Obviamente cuando cae se va a notar también. Vamos a ver. 3% de la cuenta con un lotaje muy chiquito, pero para 500 dolaritos que estamos probando. Si fuera de 10.000 le ponemos un lotaje más alto donde iríamos el 3% de la cuenta, ¿no? O menos. Escucha de fondo, escucha de fondo. Música creada por mí esta, Escucha, ¿te gusta? Ahí la toca, a ver. ¿Sacó? Bien, mira. Explico lo que hizo ahí. Se fue hacia arriba. La primer orden que sacó es el primer stop que toca del lotaje más chiquito, ¿no? También podés poner que el lotaje más grande sea el primero, ¿no? El lotaje más chiquito es el que saca. Quedan las otras dos. Cuando viene hacia abajo te paga la mitad de las otras dos. Si vemos el dibujo acá, ven. Ahí va. Eso es lo que cae del stop loss de la primera, pero siguen dos. Ya está ganado con la mitad
paga en los 20 pips, pero a la vez vamos 8 pips con el trailing, ¿sí? ¿Por qué vamos 8 pips? Porque acá si mirás hizo casi 30 pips y a partir de los 25 se empieza a mover el trailing stop, ¿sí? Ahí nos sacó. Bueno, ahí vamos, 500, no sé cuánto vamos ahí, un poquito más. A ver qué pasa, si te agarra una consolidación te come esto. Ojalá que la tendencia sea linda y que no se devuelva alguna mecha. Vamos a ver ahí, a ver, otro día. Fíjate que hace una operación cada 2 días. Bárbaro, ¿no? Para un intradía tranquilo. Sacó. Sacó. Ahí ya vamos. Mirá. Sacó. Tomá. Ganó. Mirá, mirá, ¿qué hizo ahí? Fíjate. La de acá arriba, stop loss. Son los stop loss que vos me dijiste. Viste que yo no le puse nada. Lo elegiste vos. Y acá ganamos. ¿Cuánto? Y lo que hizo a partir que empezó a correr el trailing de los pips que dijimos, ¿no? Si vas a la gráfica, ahí va el amigo. Vamos una más. A ver si llegamos a hacer, aunque sea 550. Vamos a cambiar de música. Ahí está, vamos a dejar esto. Escucha, escucha. Esta te la regalo para el que esté en vivo con nosotros. Se la regalo, gente. Yo ya me voy igual, Una más, dale. Hasta que quememos la cuenta. Uy, esa qué linda, pero si se devuelve... ¡Ay, por favor, no vas a caer ahí! ¡Ahí está! ¡Qué bonita esa, che! Me gustó, la vi. En esa hicimos 20, porque vos dijiste que a los 20 nos pague la mitad, pero vos podías haber dicho que no pague nada en la mitad o que pague el 20% o el 80%. A los 50 en vez de los 20 o nada, ¿no? Ahí vamos, fíjate, 535 en la equidad, que si cerramos ahora son 535, pero en el balance lo que tenemos cerrado son 520, ¿no? Ahí va, ¿ve el trailing lo que hace? Obsérvalo. Si va para arriba, observa la línea magenta. ¿Ves? Algo subió. ¿En cuánto? 531 cerramos, Obviamente por eso te digo que está en la gestión que vos hagas. Esto lo hiciste vos. Vos quisiste que a los 20 cierre la mitad. Vos quisiste, ¿entendés? Entonces vos tenés que checar, ¿me sirve eso? ¿O me sirve dejarla correr más? ¿O correr menos? ¿O en otra temporalidad? ¿O en otro par, no? Ay, qué bonita esa, me gustó. Mirá. Ay, no. Bueno, ahí vamos prácticamente el 10% de la cuenta. Si yo digo, che, cierro ahora y hago trampa, fíjense, equidad 555. ¿Sí? El 11% de la cuenta. Bueno, terminamos el menos, 550. El 10%. Cerramos ahí, a ver el 10. O hacemos una más. Miren, ¿ven? Bueno, me voy, a ver, ahí está, ¿ven? Obviamente tenés pérdida en esto, ¿no? Acá tenés stop loss. Vamos a esperar una más para perder una, a ver cuánto pierde cuando pierde. Pero ves que es prudente el stop loss. Vos tenés que ganar y tenés que perder, pero cuando perdés, tratar de perder menos de lo que ganás. Podemos hacer de tratar de que el nono haga un día 1, donde vas a encontrar 20 perdidas y 4 que gane, ¿no? O una que gane de 5 o 6 que pierde, va a salir en profit, ¿no? También. Con un trailing más tranquilo, con una media más alejada muchas veces. O cerca, pero lo que importa es cómo sigue el precio, los parámetros que le pones. Ahí nos pagamos la mitad. Y si se devuelve, perdimos todo. Bueno, 546, ¿sí? Nos pagamos la mitad de las 3, pero ¿por qué perdimos un poquito? Porque la caída no era de 20, por eso te digo que está bueno para analizar todo. La caída, una de 20, 25 y 30, ¿sí? Podemos probar otro par algún día, lo que pasa es que tengo el historial con la libra dólar. Podemos probar el libra yen, el euro dólar, mirá ahí, fuiste, quemamos la cuenta, no. 540, quemamos la cuenta, ¿ves? Allá, 534, vamos en ganancia todavía. Quemamos la cuenta, decía. ¡Wow! 5 seguidas. Acá lo que se puede hacer es después de perder un día, no operar más hasta el otro. ¿Me entendés? Acá hay 2 operaciones también, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Y ver si muchas veces los parámetros con el backtesting que vas haciendo, si sirven. Muchas veces tenés que ir modificando los periodos. Mira acá, ya estamos en... A ver si gana una, aunque sea. Si 3 al hilo perdida, vamos.
Me hubiera ido cuando íbamos 550. Ganá una, aunque sea. La mitad, mira, ahí sigue con un trailing. Mirá qué lindo eso, si hubiéramos agarrado las 3 ahí. Por ejemplo acá, si el stop hubiera estado más alejado, agarramos esa distancia linda, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir una más. Me voy. Teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny. Bueno, eso no me gustaría. Ahí yo no operaría. Si veo eso, a no ser que haga una... ¿Ven? Bien. Aunque ahí tendría que haber hecho la compra porque se cruzó la media. Hay que ver si al principio, los primeros minutos, había la distancia entre las medias como le programamos, ¿no? Habría que elegir otro par algún día para sacarnos la duda con, por ejemplo, el dólar yen que le gusta operar al amigo. Bueno, perdimos, ganamos. Bueno, ahí vamos, Si vos cerrás ahora todo, te ganaste cuánto. No es poco. Obviamente, $500 es poco, pero en una cuenta de 10.000, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 30% de la cuenta, ¿no? No, perdón, el 15% de la cuenta. No, el 15 no, perdón, estoy diciendo gallegos. El 5, 10, 15, 20, el 5% de la cuenta. ¿O no? ¿No te gusta hacer el 5 por mes? ¿De una cuenta grande? Acá estamos probando una chiquita. ¿Ves que van tocando el stop? ¿Qué me importa? Si sabemos que ahí se cierra todo. No perdés más que eso. Van a ver que en algún momento va a estar en 600 capaz. ¿Sí? Hay que aguantar las pérdidas. Lo voy a adelantar, a ver un poquito. Vamos a esperar un cruce más. Ahí lo adelanto yo. Borro los con el caché. Ahí ganamos algo. A ver, ¿qué hace algún cruce? Ahí voy rápido, porque me tengo que ir. Ahí perdimos. Ganamos. 541. A ver si llegamos a 546. Bueno, ven cómo estamos rondando en los 10% de la cuenta. Ojalá llegáramos a 600. Podemos perder todo también, ¿no? Una grande, al no tener TP, una grande hace la diferencia. Voy a hacer un 10 a 1 con este robot, un 20 a 1, como un 1 a 1 también, ¿no? Ven ahí porque le pusimos nosotros, lo bloqueamos hasta cierta distancia, pero mirá si seguía todo eso, ¿no? Bueno, 540, 546, una más, a ver, quiero que supere el 10% de la cuenta y me voy. Pepe, déjalo así, ya está. Te va a quemar la cuenta esto, Bravo, el nono está cansado, déjalo que descanse. Lo estás usando en todos los vivos el nono, Pepe. Usa otro, Pepe. Tramposo el nono. Mira, 543 va ahí. A ver, ahora te llega, mirá. Fíjate, te digo porque yo te digo que veo el futuro. Te llega a quemar la cuenta, vas a ver. A ver, mira, un día, otro día. Otro día. Ahí viene, Ahí viene, Ahí viene. ¡Ay! No viene. Ahí viene. No viene. Bueno. Yo diría, Pepe, que corte, Tenés razón. Bueno, no sé por qué no hacemos operaciones o las medias. Ahí está. A ver, lo dejamos ahí. Ahí está. Pausa. 561. ¿Cuánto hicimos? El 10. 11, el 12%, ¿no? De la cuenta. Si vas al gráfico, ven acá que hay caídas, pero termina en subida. Todo en subida. Bueno, gente, me voy. Me tengo que ir, si no me quedo un rato más. Chau. Pará, si hay Pepe para saludar. Sí, mirá, se me sumó. Pepe Gatillo, buen día, ¿cómo le va Pepe? Buen día, Pepe Gatillo, tirá unos tiros para arriba, ¿no? Espero que andes bien, que pases un gran fin de semana también, a reventarla el fin de semana. Acá dice el amigo, una pregunta, Pepe Mila, el indicador de media ponderada, ¿lo hiciste tú o cómo lo configurás? ¿Cuál de media ponderada? Esto que estás viendo es un robot, sí, lo hice yo. Y los indicadores que ves también, pero no es de media ponderada. Puede ser de media ponderada como exponencial, como simple, como
viste, el método que vos quieras puede ser simple, ponderada, puede ser exponencial, puede ser, ¿cómo es la otra? La suavizada, así que sería más lenta que la simple, ¿eh? Cierto, una consolidación te revienta, pero por eso hay que ir viendo, ¿eh? Me junto. No sé. Qué bien, dice el amigo. Yo vengo retornando la cuenta de 100 a 14 la llevé. Muy bien, señor. Felicitaciones, loco. Si conocés amigos que estén en este mundo, tráelos, haceme caso. Te lo dice Pepe Mila, ¿eh? Compartí con otros el canal, si querés, ¿eh? No, vos decís, un canal que no hace publicidad, entonces ustedes me tienen que ayudar, ¿eh? Eso estuvo genial, muchas gracias. Chicos, no, tenemos 500 años cada uno, pero somos los nenes del planeta Pepe acá, ¿sí? Me voy, gente. Abrazo grande. Fíjense en el final. Háganme caso. Me voy porque me viene la encomienda. Si no se me fue la encomienda, miren esto. Acá vamos a estar charlando con los pepes que vayan operando el nono o lo que sea para ir viendo cómo les va, ¿eh? Sí, si les va bien, si les va mal. Pero bueno. Y los psicotrading que vamos a tener, agarrate la cabeza, negro. Va a ver que no va a querer operar más. No, te va a gustar con un poquito más de lógica y de cuidado, ¿no? Sin miedo, pero respetando, ¿sí? Gente. Nos vamos. Suscríbete al canal. Chau. Escucha esta canción. Escucha. Nos vemos. Que dejaron un loco suelto y se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar porque me quieren encerrar y yo estoy casi loco. Loco. Esa letra es para mí, Escuchá, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Espero que te guste. Nos vemos en las próximas disquerías. Gente, tatuátelo esto. No quiero que vos, cuando seas grande, no puedas decir que pudiste animarte, aunque sea hacer algo. Si sale mal, ¿qué importa, loco? Si para eso estamos. Somos un experimento. Hay que probar. No jodas a lo demás, pero tratá de probar las cosas. ¿Sí? Animate a hacerla. No te quiero jubilado, viejito, y que digas, ahora que quiero hacer, ya no puedo. ¿Sí? Lo que podría haber hecho. Y bueno, lo que podría no. Hacelo ahora, vamos. Chao, loco. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. No. Porque dejaron un loco suelto y se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar.